Hay mujeres que el mundo conoce por su voz, y hay mujeres que el mundo conoce por su silencio. Marisela fue las dos cosas en momentos diferentes de su vida. Fue la voz que llenó las radios de toda América Latina durante más de una década con una honestidad que dolía de la manera buena, de la manera que te hace sentir que alguien finalmente está diciendo lo que tú siempre sentiste pero nunca supiste decir. Y fue también el silencio largo, pesado, lleno de cosas que no se podían decir todavía porque decirlas tenía un precio que en ese momento no estaba en condiciones de pagar. Hasta que llegó el día en que sí estuvo en condiciones. Hasta que llegó el momento en que el miedo, que había sido durante años el arquitecto de ese silencio, dejó de ser más grande que la necesidad de contar la verdad. Y cuando ese momento llegó, cuando Marisela finalmente dijo el nombre, cuando puso palabras a lo que había vivido y a de quién había huido con lo que tenía puesto sin mirar atrás, el mundo que la escuchó entendió que había estado escuchando solo la mitad de la historia. La otra mitad era esta, la que vamos a contar hoy. Marisela. Elemento Verástegui González. Nació el 29 de septiembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León. Una ciudad del norte de México que tiene en su carácter algo particular. Algo que se siente en la manera en que la gente de ahí habla y se mueve y enfrenta las cosas. Una dureza que no es crueldad sino resistencia. Una directness que no es falta de sensibilidad sino precisamente lo contrario. La sensibilidad de quien sabe que no hay tiempo que perder en rodeos cuando hay cosas importantes que decir. Marisela llevó eso consigo siempre. Esa manera norteña de ser que es al mismo tiempo cálida y sin concesiones, que puede abrirte el corazón de par en par y al mismo tiempo mirarte de frente sin parpadear cuando algo no está bien. Esa combinación, que en una mujer de su generación y de su contexto era a veces incómoda para los demás, fue también lo que la hizo quien fue. Lo que hizo posible que sus canciones tuvieran esa textura específica de la honestidad que no pide permiso. Creció en una familia de clase media en Monterrey, con padres que la apoyaron en su inclinación hacia la música desde temprano. No fue uno de esos casos en que el talento tiene que abrirse paso a pesar de la familia, que también los hay. Fue uno de esos casos en que el talento encuentra en la familia el primer espacio donde puede crecer sin tener que defenderse todavía. Cantaba desde pequeña, con esa naturalidad de quien no ha aprendido todavía que hay algo extraordinario en lo que hace porque para él simplemente es lo que hace, lo más natural del mundo. Su llegada a la industria musical fue relativamente temprana. A finales de los años 70 ya había dado pasos en esa dirección, habiendo participado en algunos concursos y tenido sus primeras experiencias en escenarios locales que fueron formando en ella algo que más tarde sería evidente para cualquiera que la escuchara. Una relación con el escenario que era completamente natural, sin la rigidez de quien está aprendiendo a actuar como artista, con la fluidez de quien simplemente es artista y el escenario es donde más claramente lo es. Pero los primeros años en la industria formal no fueron inmediatamente el éxito que vendría después. Hubo intentos, hubo producciones que no terminaron de despegar, hubo el proceso normal, aunque nunca se siente normal cuando se está en él, de una persona con talento real buscando la combinación correcta de circunstancias que haga posible que ese talento llegue a la gente que puede reconocerlo. Y en ese proceso, en ese periodo de búsqueda que es al mismo tiempo el más esperanzador y el más frustrante de la vida de cualquier artista, Marisela conoció a alguien. A alguien que en ese momento representaba exactamente lo que ella necesitaba representar. Un productor, una puerta, una mano extendida hacia el lugar donde quería llegar.
Y aquí viene algo que cambia todo lo que viene después. Porque esa mano extendida no era solo lo que parecía. Y lo que ocurrió después de tomarla fue una de las experiencias más definitorias, más oscuras y más difíciles de contar de toda la historia de Marisela. Pero antes de llegar ahí, antes de entrar en ese territorio que es el centro real de esta historia, hay que hablar de lo que Marisela fue cuando estaba en su mejor momento. Porque para entender la dimensión de lo que vivió, hay que entender primero la dimensión de lo que era, lo que representaba, lo que su voz significaba para la gente que la escuchaba. Los años 80 fueron para Marisela lo que los años de consagración son para los artistas que tienen algo verdadero que ofrecer. No el éxito instantáneo y efímero de quien encuentra una fórmula que funciona por un momento, sino el éxito que se construye canción por canción, actuación por actuación, momento por momento en que una voz toca algo en la gente que hace que esa gente no pueda olvidar que la escuchó. Su álbum debut como solista llegó a principios de la década, y con él llegó algo que la industria no siempre sabe cómo procesar. Una artista que no necesitaba ser fabricada porque ya venía completa, que no requería que nadie le dijera cómo moverse en el escenario o cómo relacionarse con el público, porque lo sabía de manera que parecía instintiva, aunque fuera el resultado de años de formación y de una sensibilidad particular que no se puede enseña sino que se tiene. Sus canciones hablaban de amor, de desamor, de la complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres, con una honestidad que en el contexto de la música popular latinoamericana de esa época no era exactamente la norma. Porque la norma eran las baladas que idealizaban el amor o que lloraban el desamor con una emoción que se sentía un poco genérica, un poco intercambiable. Lo que Marisela traía era diferente, era específico. Era el tipo de emoción que se siente cuando alguien que ha vivido algo de verdad lo pone en palabras en lugar de limitarse a describir lo que se supone que se debe sentir. Había en su voz una capacidad para el matiz, que era su característica más distintiva. Podía pasar de la ternura a la fuerza en un mismo verso sin que se sintiera como una contradicción. Porque en la vida real, esas cosas coexisten, y Marisela lo sabía y lo cantaba de esa manera. Podía decir cosas dolorosas con una dignidad que no era frialdad, sino todo lo contrario, la calidez de alguien que ha decidido que el dolor merece ser expresado con toda su complejidad y no reducido a su versión más simple. Los sencillos que fueron saliendo durante esa época generaron una respuesta en el público que era de esas que construyen carreras largas. No el entusiasmo del momento, sino el reconocimiento más profundo, el de quien escucha algo y piensa que eso ya lo había sentido antes, sin saber que alguien más también lo había sentido. Esa identificación, que es el regalo más grande que un artista puede darle a su público, y el público se lo devolvía de la única manera que puede devolverlo, escuchándola, comprando sus discos, llenando los espacios donde actuaba, cantando sus canciones en los momentos de la vida donde las canciones son necesarias, que son los momentos en que el lenguaje ordinario no alcanza, y necesitas que alguien ya haya encontrado las palabras por ti. Tenía también algo que no todos los artistas tienen, y que cuando existe es uno de los factores que distinguen a los que duran de los que no. Tenía credibilidad, la credibilidad de quien no parece estar actuando sino siendo. De quien cuando dice algo en una canción el oyente tiene la sensación de que eso es verdad, no porque sepa la historia personal del artista, sino porque la emoción tiene la textura de lo real. Y en el caso de Marisela, esa textura era real porque venía de lugares reales que ella misma estaba viviendo en paralelo a su carrera pública, aunque el público no lo supiera.
Porque mientras Marisela construía esa carrera, mientras se convertía en una de las voces más reconocibles de la música en español de los años 80, había algo ocurriendo en su vida privada que el mundo no veía. Algo que ella misma, según todo lo que se ha dicho y dejado de decir a lo largo de los años, manejaba con la misma energía que tenía que poner en mantener todo lo demás en pie. La energía de quien está haciendo malabares con demasiadas cosas al mismo tiempo, y que sabe que si una se cae se pueden caer todas. Hay un nombre que aparece en la historia de Marisela con una regularidad que no es casual. Un nombre que durante muchos años fue pronunciado en voz muy baja cuando se hablaba de ella. Un nombre que ella misma tardó mucho tiempo en pronunciar públicamente. Y que cuando finalmente lo pronunció, cuando finalmente dijo quién era el hombre del que había huido con lo que tenía puesto, el mundo que la escuchó entendió que el valor que se requería para hacer eso era del mismo tipo que el que se requería para haber sobrevivido lo que había sobrevivido. Pero antes de ese momento, antes de la revelación que le da título a esta historia, hay que entender qué fue lo que vivió. ¿Qué fue lo que hizo necesaria esa huida? ¿Qué fue lo que convirtió a una mujer con toda la fuerza y toda la presencia que tenía Marisela en alguien que en un momento determinado no tuvo otra opción que irse con lo que tenía puesto y no mirar atrás? Se dice, y esto es parte de lo que ella misma ha permitido que salga a la luz, aunque con la cautela de quien sabe que las palabras tienen consecuencias, que la relación que tuvo con ese hombre fue desde el principio una de esas relaciones que no son lo que parecen en la superficie, que lo que empezó como una oportunidad profesional, como la mano extendida de alguien que podía ayudarla a llegar donde quería llegar, fue evolucionando hacia algo que tenía características muy diferentes. Que el control que al principio se presentaba como interés, como protección, como la atención de alguien que valora lo que tienes, fue mostrando con el tiempo su naturaleza real. El control en las relaciones que son abusivas raramente llega de golpe. Eso es algo que las personas que lo han vivido saben bien, y que las personas que no lo han vivido a veces tienen dificultad para entender desde afuera. Llega gradualmente. Llega de maneras que al principio pueden sentirse incluso como amor, como alguien que te cuida, como alguien que quiere saber dónde estás porque le importas, como alguien que tiene opiniones sobre lo que haces y cómo lo haces porque se preocupa por ti. Y cuando la persona que ejerce ese control tiene poder, tiene recursos, tiene una posición en la industria que hace que su influencia alcance lugares que el tuyo no alcanza, la situación se vuelve todavía más compleja. Porque el control no es solo personal, es también profesional, es también estructural. Hay maneras de que alguien en esa posición pueda afectar tu carrera, tus oportunidades, tu acceso a los espacios que necesitas, que van mucho más allá de lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de un hogar. Se rumorea, y esta es una de las partes de la historia de Marisela que más ha circulado, aunque siempre con los cuidados que este tipo de afirmación requiere, que en algún momento de esa relación las cosas llegaron a un punto en que quedarse no era una opción que se pudiera sostener más, que hubo algo, algún momento o quizás una acumulación de momentos que hizo que la ecuación de lo que costaba quedarse fuera definitivamente más pesada que la de lo que costaba irse. Y Marisela se fue, con lo que tenía puesto, según se ha dicho, sin tiempo para planificar una salida ordenada, sin poder recoger todo lo que habría querido recoger. De la manera en que uno se va cuando lo que motiva la salida no es la decisión tranquila de quien ha considerado todas las opciones y ha elegido la que parece mejor, sino la necesidad urgente de quien sabe que si no se va ahora, quizás no pueda irse después. Ese tipo de salida tiene consecuencias, consecuencias prácticas, de las que se pueden contar y enumerar, pero también consecuencias de otro tipo, más internas, más difíciles de resolver.
Porque irse de esa manera, aunque sea lo más valiente y lo más necesario que puedas hacer, no resuelve todo. No resuelve el miedo que te acompañó en esa salida y que no desaparece solo porque ya estás del otro lado. No resuelve el proceso de entender qué fue lo que pasó, cómo llegaste hasta ahí, qué parte de ti misma tuvo que sobrevivir esa experiencia y cómo quedó después de haberla sobrevivido. Y no resuelve, al menos no inmediatamente, la cuestión del silencio. Del por qué no hablas, del por qué no dices el nombre, del por qué. Cuando la gente que te conoce y te quiere te pregunta qué pasó, respondes de maneras que dicen mucho pero que no dicen todo. El silencio de Marisela sobre esa parte de su historia no fue un silencio de vergüenza, aunque es posible que la vergüenza también existiera porque es una de las emociones que este tipo de experiencia produce, aunque no tenga ninguna razón de estar ahí. Fue, según todo lo que se puede inferir de lo que ella misma ha dejado entender a lo largo de los años, un silencio de cálculo, de alguien que entendía que el hombre del que había huido tenía poder, que tenía alcance, que podía hacer cosas si se sentía amenazado por lo que ella pudiera contar. Ese miedo es real, no es irracional. Es la respuesta de alguien que conoce de primera mano lo que ese hombre es capaz de hacer. Y gestionar ese miedo, aprender a vivir con él sin dejar que paralice completamente, fue parte del trabajo invisible que Marisela hizo durante los años en que el mundo la veía subir a los escenarios y cantar con toda esa presencia y esa fuerza que la caracterizaban sin saber que debajo de esa presencia había algo que estaba siendo procesado de maneras que no eran visibles. Los años 80 y los primeros 90 son el período en que la carrera de Marisela alcanzó su punto más alto. Sus discos vendían, sus canciones sonaban en todos lados. Su nombre era una referencia en la música en español de una manera que no requería explicación. Y sin embargo, hay quienes que la conocieron en ese período hablan de una persona que era más complicada de lo que la imagen pública sugería. No de manera negativa, sino de la manera en que son complicadas las personas que están cargando algo que no está en el cartel, pero que está ahí de todas formas. Hay algo que varios de sus contemporáneos han mencionado en distintos momentos, y que cuando se juntan los pedazos, forma una imagen bastante coherente. Hablan de una Marisela que era generosa y directa y completamente comprometida con su música, pero que tenía también momentos de retiro, de distancia, de una especie de ausencia que podía instalarse en medio de una conversación o de un ensayo, sin que siempre hubiera una razón obvia para explicarla. Momentos en que el lugar a donde iba internamente era un lugar al que los demás no tenían acceso. Eso es lo que hace la experiencia de haber vivido lo que Marisela vivió. No te destruye necesariamente, aunque a veces lo parezca, pero sí te instala dentro de ti misma de maneras que son difíciles de explicar a quienes no lo han vivido. Te hace tener un interior que es más vasto y más oscuro y más complejo que el que habrías tenido de otra manera. Y aprender a habitarlo, aprender a moverse dentro de ese interior sin perderte, es un trabajo que lleva años y que no siempre se puede hacer mientras estás también construyendo una carrera y siendo una figura pública y respondiendo a todo lo que el mundo espera de ti. Su relación con el amor después de esa experiencia es otro de los territorios que merecen atención. Porque lo que te hace una relación de ese tipo, con tu capacidad de confiar, con tu manera de leer las intenciones de las personas que se acercan a ti, con tu sentido de lo que mereces y lo que no mereces, es algo que no se repara fácilmente, que a veces no se repara del todo, que deja marcas que se manifiestan de maneras diferentes en diferentes personas, pero que raramente son invisibles.
Se habla de relaciones que Marisela tuvo en los años posteriores que no siempre fueron simples, de vínculos que empezaron con promesas que no se cumplieron, de personas que entraron en su vida de maneras que repitieron algunos de los patrones que habría querido no repetir. Eso no es una debilidad de su parte. Es el funcionamiento de algo que los psicólogos entienden bien, pero que es difícil de ver cuando estás en el centro de ello. Los patrones que no han sido trabajados del todo tienden a reproducirse, no porque los elijas, sino porque los reconoces de una manera que no siempre es consciente. Lo que también se percibe, y esto sí viene de lo que ella misma ha dejado ver en distintos momentos, es que la maternidad fue para Marisela un anclaje de un tipo particular, una razón muy concreta y muy presente para seguir trabajando, para seguir construyendo, para seguir haciendo el trabajo interno que necesitaba hacer aunque fuera difícil, porque había alguien que necesitaba que ella estuviera bien, que necesitaba no solo su presencia física, sino todo lo que hay en una madre cuando está realmente presente. Ese anclaje fue importante. Y hay quienes que conocen su historia dicen que fue uno de los factores que marcó una diferencia en períodos que de otra manera habrían sido más difíciles de atravesar. Los años 90 trajeron cambios en la industria musical que afectaron a muchos artistas de su generación de maneras similares, aunque con sus variaciones específicas. El mercado estaba cambiando. Los gustos estaban evolucionando. Las fórmulas que habían funcionado durante la década anterior ya no garantizaban los mismos resultados. Y navegar esos cambios requería una combinación de adaptabilidad y de confianza en lo que uno era que no siempre era fácil de mantener cuando las circunstancias externas estaban en movimiento. Marisela navegó esa transición con una mezcla de éxitos y de momentos más difíciles, que es probablemente la descripción más honesta de cómo cualquier artista atraviesa un período de cambio en la industria. Hubo discos que funcionaron bien. Hubo otros que no alcanzaron el nivel de los anteriores. Hubo momentos en que la visibilidad que había tenido en los años de mayor auge se redujo de maneras que eran visibles para quienes la seguían de cerca. Y hay algo que se dice sobre ese período que es importante, porque tiene que ver con todo lo que describíamos antes. Se dice que los años de mayor dificultad en su carrera coincidieron con momentos en que la sombra del hombre del que había huido todavía se proyectaba sobre ciertos aspectos de lo que podía o no podía hacer. Que había espacios en la industria donde su acceso no era del todo libre porque había influencias que operaban en su contra, de maneras que no siempre eran directas pero que eran reales. No se puede afirmar esto con certeza. No hay documentación que lo pruebe de manera que no admita cuestionamiento. Pero hay una coherencia en la manera en que ciertos periodos de su carrera se desarrollaron que hace que esta versión de los hechos sea difícil de descartar completamente. Lo que sí está claro es que Marisela nunca desapareció. Nunca llegó a ese punto en que algunos artistas se vuelven invisibles de una manera que parece definitiva. Siguió trabajando, siguió actuando, siguió siendo una presencia en la música, aunque esa presencia tuviera momentos de mayor y menor intensidad según los años y las circunstancias. Y siguió siendo ella misma. Eso es quizás lo más importante, porque lo que este tipo de experiencia puede hacer con una persona, si la persona lo permite, es cambiarla de manera fundamental, borrar aspectos de quien era antes de que ocurriera lo que ocurrió, instalar en su lugar algo más cauteloso, más cerrado, más parecido a una persona que ha decidido que el precio de ser completamente ella misma es demasiado alto. Marisela no dejó que eso ocurriera del todo. Siguió siendo directa. Siguió siendo honesta en su música de la manera que siempre había sido.
Siguió teniendo esa capacidad para la conexión con el público que era su característica más definitoria. Siguió siendo, en el escenario y en las entrevistas donde se dejaba ver de verdad, la persona que era antes de todo lo que había pasado, aunque con capas adicionales que la experiencia había depositado. Hay un momento en la vida de Marisela que divide su historia de manera clara, aunque no siempre se ha marcado con suficiente claridad cuando se habla de ella. El momento en que decidió hablar. El momento en que el silencio que había mantenido durante años dejó de ser la opción que elegía y se convirtió en algo que ya no podía sostener más o que ya no quería sostener. No ocurrió de un día para otro. Estas decisiones raramente ocurren de esa manera. Fue un proceso que tuvo su propio ritmo, sus propias dudas, sus propios retrocesos antes de los avances. Hay momentos en entrevistas de distintos años donde se puede observar cómo esa decisión fue tomando forma, donde Marisela hablaba de su pasado con un poco más de apertura que la vez anterior, donde las fronteras de lo que estaba dispuesta a decir se fueron corriendo gradualmente hacia territorios que antes no había tocado. Y hay algo que se dice sobre lo que hizo posible ese proceso. Algo que tiene que ver con el tiempo, con la distancia, con el hecho de que ciertas amenazas pierden su poder cuando las circunstancias cambian de manera suficiente. Y algo que tiene que ver con algo más interno, con un proceso de trabajo sobre sí misma que fue largo y difícil y que requirió apoyo de tipos diferentes. Con haber llegado a un lugar desde donde ya era posible mirar lo que había ocurrido sin que mirarlo la destruyera. Eso no significa que hablar fuera fácil. Lo que significa es que llegó a un punto en que las razones para hablar eran más fuertes que las razones para seguir callando, en que el valor que le asignaba su propia verdad era mayor que el miedo a las consecuencias de decirla, en que entendió que el silencio que había mantenido, aunque hubiera sido necesario en su momento, ya no la estaba protegiendo, que la estaba conteniendo. Cuando finalmente dijo el nombre, cuando finalmente en una conversación que llegó al público de la manera en que estas cosas llegan, dijo quién era el hombre del que había huido, la reacción fue exactamente la que uno esperaría de un mundo que tiene una relación complicada con este tipo de revelaciones. Hubo quienes la creyeron de inmediato, quienes habían observado su historia y la historia de esa persona, y habían sentido siempre que había algo que no terminaba de encajar en la versión oficial. Quienes reconocieron en lo que ella decía una coherencia que resonaba con cosas que ya sabían aunque no pudieran articularlas. Y hubo otros que lo cuestionaron, que encontraron razones para dudar, que pusieron en el centro de la conversación aspectos de la historia que servían para deslegitimar lo que ella decía de las maneras en que se deslegitiman estas cosas cuando quien las dice es una mujer y quien es señalado es un hombre con poder. Esa segunda reacción también es parte de la historia, porque forma parte del sistema que hace posible que estas situaciones ocurran y que se sostengan durante tanto tiempo. El sistema que hace difícil hablar y que cuando alguien habla a pesar de todo proporciona mecanismos para reducir el impacto de lo que dijo. Marisela lo sabía. Lo había sabido desde antes de hablar. Es una de las razones por las que tardó tanto. Y seguir hablando a pesar de esa reacción, seguir sosteniendo su verdad frente a quienes la cuestionaban, fue otra forma de valentía, distinta de la que requirió irse con lo que tenía puesto, pero no menos real, no menos costosa. Hay algo que la gente cercana a ella ha comentado sobre cómo fue ese periodo, sobre lo que significó para Marisela el hecho de haber dicho finalmente lo que había callado tanto tiempo. Hablan de algo que es difícil de describir con precisión, pero que se entiende cuando se escucha. Una especie de ligereza, no de felicidad necesariamente, porque lo que reveló no era algo que generara felicidad, sino de ligereza, del tipo que siente una persona
cuando deja de cargar algo que ha estado cargando durante mucho tiempo sin que nadie lo vea. El peso del secreto. El peso de la verdad no dicha. Son pesos reales, aunque no sean físicos. Y llevarlos durante años tiene consecuencias en el cuerpo y en la mente, y en la manera de estar en el mundo, que no siempre son visibles, pero que siempre son reales. Soltar ese peso tiene su propio proceso. No es instantáneo. Pero empieza cuando la verdad sale, cuando ya no está solo dentro de ti, sino que está en el aire. Que alguien más la escuchó. Que ya no eres la única que la sabe y la única que tiene que cargarla. La salud de Marisela es otro capítulo que merece ser tratado con el cuidado que requiere. Porque hay momentos en su historia en que lo que ocurrió con su cuerpo y con su bienestar general parece estar relacionado de maneras significativas con todo lo que describíamos, con el estrés acumulado, con la carga de lo que se carga cuando se lleva algo muy pesado durante mucho tiempo, con las maneras en que el cuerpo eventualmente presenta la cuenta de lo que la mente y el espíritu han estado procesando. Se habla de periodos en que su voz, que era el instrumento de todo lo que hacía y de todo lo que era profesionalmente, tuvo dificultades, que hubo momentos en que las cuerdas vocales, que son extraordinariamente sensibles a todo lo que ocurre en el estado emocional de una persona, presentaron problemas que requirieron atención y que afectaron su capacidad de trabajar de la manera que siempre había trabajado. Hay algo que se menciona, siempre con la cautela que este tipo de afirmación requiere, sobre episodios de salud más general que tuvieron lugar en distintos momentos de su trayecto y que algunas personas que la conocen relacionan con los periodos de mayor presión o de mayor dificultad en lo que estaba procesando internamente. No porque las enfermedades sean siempre de origen psicosomático, que esa es una simplificación que no sirve, sino porque el cuerpo y la mente no son compartimentos separados, y lo que ocurre en uno siempre tiene algún efecto en el otro. Lo que también se sabe, y esto sí viene de cosas que ella misma ha dicho en distintos momentos, aunque sin desarrollarlas del todo, es que hubo periodos en que mantener el ritmo de trabajo que siempre había mantenido se volvió más difícil, que hubo momentos de retiro, de necesidad de parar y de atenderse de maneras que la dinámica de una carrera activa no siempre facilita, y que navegar esos momentos, siendo quien era públicamente, siendo una figura que el mundo tenía una imagen muy específica de lo que debía ser, fue un ejercicio en sí mismo. Los últimos años de Marisela, antes de que su historia tomara los giros que tomó, son los de alguien que está en proceso de integración, de alguien que está juntando las piezas, de una vida que tuvo muchos momentos difíciles, pero que también tuvo momentos de una belleza y una riqueza que son reales, que está aprendiendo a ver la historia completa sin que las partes más oscuras definan el todo, ni que las partes más luminosas nieguen lo que fue difícil. Ese proceso no es lineal. No hay una narrativa ordenada de redención que pueda contarse sin que pierda algo de su verdad. Hay avances y retrocesos. Hay días en que la perspectiva es más clara y días en que es más difícil. Hay momentos en que la historia que se contó sobre su vida, la historia que el público conoce, parece ser la correcta. Y momentos en que lo que siente es que esa historia no captura del todo lo que fue realmente. Y hay la música, siempre la música, que fue desde el principio el lugar donde todo lo que era demasiado difícil de decir de otra manera encontraba una forma de existir, que fue el espacio donde Marisela podía ser completamente honesta incluso en los periodos en que honestidad tenía un coste en otros terrenos, que fue, en el sentido más profundo de la palabra, su salvación. Hay canciones suyas que cuando se escuchan conociendo la historia que hemos contado, adquieren una dimensión diferente,
que ya no suenan solo como canciones hermosas sobre el amor y el desamor. Suenan como documentos, como la evidencia de que alguien estuvo aquí y vivió esto, y lo transformó en algo que sobrevive al dolor original, que es más duradero que el dolor, que llegó a personas que nunca supieron de dónde venía, pero que reconocieron en ello algo de sus propias historias. Eso es lo que hace el arte verdadero. Eso es lo que hizo Marisela con todo lo que tuvo, con el talento que llegó con ella desde Monterrey, con las experiencias que no eligió pero que tuvo, con la valentía de irse cuando había que irse y de hablar cuando finalmente fue posible hablar. Hay algo que permanece sin resolverse en la historia de Marisela, como permanece sin resolverse en la historia de cualquier persona que ha vivido con intensidad. Hay preguntas que no tienen respuesta completa. Hay capítulos que todavía no están cerrados del todo. Hay cosas que quizás nunca llegarán a decirse de la manera que harían falta para que la historia estuviera contada en su totalidad. Pero lo que sí está dicho, lo que ya no puede ser desglosado, es suficiente. Es suficiente para entender que detrás de la voz había una persona, que detrás del escenario había una vida, que detrás de las canciones sobre la fuerza y la dignidad y el amor que se va pero que no te destruye, había alguien que había aprendido esas cosas de la manera más difícil que existe. Alguien que se fue con lo que tenía puesto, porque no había otra opción. Que encontró la manera de construirse de nuevo desde ese punto de partida que era casi nada. Que siguió cantando cuando habría sido comprensible que no pudiera más. Y que cuando llegó el momento de decir la verdad, de decir el nombre, de poner palabras a lo que había callado tanto tiempo, lo hizo. No perfectamente, no sin consecuencias, no con la resolución ordenada que las historias de superación prefieren tener, pero lo hizo. Y eso, en el contexto de todo lo que tuvo que atravesar para llegar hasta ese momento, no es poca cosa. Es, en realidad, todo. La voz de Marisela sigue sonando. Sus canciones siguen llegando a personas que las escuchan por primera vez y sienten que las estaban esperando aunque no lo supieran. Y en esa permanencia, en esa capacidad que tiene lo verdadero de sobrevivir a todo lo que intenta borrarlo, está la respuesta más completa a todo lo que este hombre pensó que podía hacer con el silencio que le impuso. El silencio terminó. La voz sigue. Y la voz siempre gana.